biología 2. Ya tenemos la partecita de biología. ¿Alguien ha entrado? Apague su micro. Muy bien, muy bien. Ya. A través del tiempo, siempre se ha preguntado cómo se ha originado la vida en nuestro planeta. Y para tratar de resolverlo, pues ha formulado hipótesis, las cuales trata de explicar cómo posiblemente se ha originado en nuestro planeta, cómo supuestamente. ¿Ya? Entonces tienes ahí un nombrecito, mira una vez más, soy el profesor Jack Ceballos. Teorías. ¿Cómo que todo el mundo se decía, ¿ya? O que todo el mundo se sigue haciendo? Algunos decían, la vida se ha originado en otros planetas. Otros decían, la vida llegó del espacio, ¿sí? Otros decían que la vida fue creada de la nada. Por ejemplo, Platón decía eso, la nada, pero ¿cómo la nada podría formar vida? Platón sustentaba de la siguiente manera, decía, en el barro hace el tiempo y aparecen manos y aparecen plantas. Jóvenes, ¿se me escucha? ¿Se me está escuchando? Sí, Sí, profesor. profesor. Listo, escucha. Eh, porque he escuchado como cuando se va la señal. Ya, gracias. Entonces, Platón decía, en el barro nada, pero pasan los días y aparecen las plantas, los gusanitos. ¿Ah? Así, la formación de vida, decían algunos. Luego, el barro como formador de vida. ¿No? Primera teoría, tenemos a la teoría de la generación espontánea. ¿En qué consiste esa teoría? La teoría le pertenece al gran Platón, ¿ya? El gran Platoncito. Y Platón, el eco molesta, pues, ya ves, ¿ya? Mi- ya, oye, la teoría de la generación espontánea, redactada por el gran Platón. ¿Y qué dice Platón? Platón decía que la materia orgánica en descomposición podía formar vida. ¿Cómo llegó a esta postura? ¿Cómo llegó a esta idea? Platón un día se encontraba en Grecia, ya caminando, y vio un perro tirado, y ese perro estaba muerto, estaba en descomposición. Entonces se acerca a ver a ese perrito, y dentro de ese perro habían full gusanos y full moscas, moscas y mosquitos. Y él dice, ¿alguien habrá colocado esos gusanos, esas moscas y mosquitos en esta carne? Y Platón dice, no, no creo. O es que esta carne en descomposición formó vida, puede ser cierto. Y él entonces decide experimentar, colocando carne en un recipiente. Coloca la carne y lo deja durante varios días, 2 semanas aproximadamente. Regresa después de 2 semanas y observa, ¿ya? Y observa que en esa carne habían full moscas y mosquitos. Y él dice, ah, ya, la vida se ha formado así por la descomposición de la materia orgánica. Y él agarra contento, va y le cuenta a sus amigos, los filósofos, le dice, amigos, amigos, he descubierto cómo se ha formado la vida en nuestro planeta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y pues sus amigos agarran y dicen, oh, Platón, sí, bien, ah. En base a esta teoría nacen otras teorías más, ¿ya? Ahora, Platón hablaba bastante de la Tierra, mucho de la Tierra. Te dije ahorita lo del barro, ¿sí? Y gracias a eso, él le daba beneficios al barro, gracias a eso nace el culto a la Tierra.
¿Ah? De ahí, los hebreos introdujeron a la Biblia, por ejemplo, el caso del barro. Platón decía, el barro nos brinda sus principales atributos, sus principales productos, ¿ya? Y es que el barro es un formador de vida. Y dice que los hebreos copiaron esta idea, pero la modificaron un poco y introdujeron en la Biblia, y lo introdujeron en la Biblia, indicando que un ser se había formado por el barro. Y supuestamente, ya en la Biblia, se formó a través del barro. A ver, vamos, ¿quién me dice? Según la Biblia, ¿quién se formó? Adán. ¿Quién? Claro, Adán, ¿sí? Y dice que los hebreos fueron los que copiaron la idea de Platón, que Platón fue el primero en decir eso, el primerito, ¿ya? El primero. Hay algunos autores que dicen que no, no es cierto, que Platón nació después que ese libro ya estaba escrito. Así que queda en controversia ya ese tema, porque también hay otro en sus escritos de Platón, ¿sabes qué cosa? Que la Tierra había sido formado en 7 días. También está eso. Y pues que Platón, ya, que Platón, algunos dicen que Platón copió esa idea, otros dicen no, que los hebreos copiaron esa idea, ya, y que fue Platón el primero. Está en controversia también eso, ya, está en controversia. Teoría materialista, mira, tenemos la teoría materialista, los representantes tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito siguen la línea de Platón y decían, sí, pues la materia orgánica en descomposición puede formar vida, ya puede formar vida, pero para que se dé la formación de vida necesitamos, ¿de qué? Necesitamos de la materia orgánica en descomposición más 4 elementos de la naturaleza. ¿Cuáles eran esos 4 elementos? Fuego, aire, agua y tierra. Con esos 4 elementos recién se daría origen a la vida. ¿Sí? Entonces, eso es la teoría materialista. Un ratito. Y luego tenemos a Epicuro. ¿Qué dice Epicuro? Epicuro dice, ya, Epicuro dice que sí, pues la materia orgánica en descomposición puede formar vida, pero si se mezcla con 2 elementos más, agrega la lluvia y el sol. Le da tributos a la lluvia y al sol, sí, ¿ya? Para Epicuro. Ahora, según el Sepunza, también la vida podía surgir por el lodo, por materia putrefacta, agua de mar, ¿sí? Del rocío y también agua de la basura. Con esos materiales también se podía formar vida, ¿ya? Muy bien. Luego, tenemos a la teoría vitalista, ¿sí? Le pertenece al gran Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? Es el discípulo de Platón, ¿ya? Es el discípulo de Platoncito. ¿Y cómo es el discípulo de Platón? Pues sigue la idea de su maestro. Dice, sí, pues la materia orgánica en descomposición puede formar vida. Pero para que se forme la vida, necesitamos de una fuerza sobrenatural. Él habla, ¿sí? De la mezcla de materia orgánica más una fuerza sobrenatural. Y le preguntaron a Aristóteles, oye Aristóteles, ¿y qué es esa fuerza sobrenatural? Y Aristóteles dijo, es una fuerza que yo no puedo ver, pero sí la puedo sentir. Esa es la fuerza sobrenatural, una fuerza que no la puedo ver, pero sí la puedo sentir, ¿ya? Y a la cual él la va a llamar como entelequía, ¿sí? Él la llama, la define como la entelequía, ¿bien? Y esa entelequía, ¿sabes qué es actualmente? Actualmente la entelequía es el alma, ¿ya?
En la actualidad es el almita, ¿ya? La entelequia. ¿Qué más? Su pensamiento fue un pensamiento místico, religioso e idealista. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, sigamos. Entonces, ¿por qué un pensamiento místico? ¿Ya? Porque hablaba del alma, se refería del alma. ¿Por qué religioso? Porque también hablaba del alma. ¿Por qué idealista? Porque solo presentaba en pensamientos, mas no habían demostraciones científicas. Ya no habían demostraciones científicas. Muy bien, entonces se rige bajo esos tres, místico, religioso e idealista. Su pensamiento, su teoría de Aristóteles prevaleció durante 2000 años. 2000 años las personas creían que la vida se había formado de esa manera. 2000 años, ojo. Y en base a esta teoría, yo diré, disculpen, acompañada a esta teoría también estaba la teoría creacionista, la teoría de Dios, de un Dios todopoderoso, ¿ya? La teoría creacionista. Bien, siguiente. La generación espontánea de los ratones. Teoría de la generación espontánea de los ratones. Autor de esta teoría, el gran Jean-Baptiste von Helmont. ¿Ya? Jean-Baptiste von Helmont. ¿Y qué dice von Helmont? Dice que la vida puede formarse por la unión de dos elementos, trigo más ropa interior sucia. ¿Ya? Se juntan estos dos elementitos y se dará origen a los ratones. Mira, ahí tienes la ropa interior sucia, ¿sí? Más el trigo. La unión de estos dos, por ejemplo, íbamos a amarrar al trigo con la ropa interior y esa ropa interior iba a lograr una perfecta fermentación del trigo. Y al fermentarse, esto formaría a los ratoncitos. Lograría que se formen los ratones, ¿ya? La fermentación. Ahora, Jean-Baptiste von Helmont hizo eso, agarra, envuelve el trigo con la ropa interior y lo coloca en un recipiente. Mira, ahí está el recipiente. Lo coloca, ¿sí? Y lo deja durante 21 días. Durante 21 días. Pasaron 21 días, ¿ya? Y von Helmont vino a ver qué había sucedido. Y el frasco, pues, estaba lleno de ratones. Y es por eso que decía, sí, pues, el trigo en fermentación produce ratones, ¿ya? Produce ratones. Pero lo que él no tuvo en cuenta es que ese recipiente donde estaba dejando, en el cuarto donde estaba dejando, pues estaba lleno de madriguera de ratones. Y así que los ratones aparecían pues por el trigo, pero no es que se formaba a partir del trigo. ¿Ah? No se formaba. Ese fue entonces la generación espontánea de los ratones de von Helmont. De ahí, el experimento de Francesco Redi. El experimento de Francesco Redi. ¿En qué consiste? Este biólogo italiano, también médico, ¿sí? Va a dudar de la generación espontánea. Dice, no, no creo que exista la generación espontánea, no creo que la vida se haya formado, ¿ya? En base a la materia orgánica en descomposición. No, no creo, no creo, no creo, ¿ya? Y decide poner a prueba, ¿ya? Colocando trozos de carne en tres recipientes, ¿ya? Colocó trozos de carne en tres recipientitos y los va a dejar así, pero hubo un detalle, que un recipiente lo deja abierto, ¿sí? Mira, lo deja abierto, el otro lo deja tapado con una malla y el otro lo deja
totalmente tapado, ¿sí? Totalmente cubierto. Pasaron 2 semanas y él fue observando día a día lo que pasaba con los recipientes, ¿ya? Y va notando que llegaron las moscas. Y estas moscas, ¿sí? Empezaron a depositar huevecillos encima de la carne. Y esos huevecillos empezaron a eclosionar en larvas, en gusanos. Y esos gusanos luego se transformaban en moscas. Luego se transformarían en moscas. ¿Sí? Eso era la teoría el experimento de este señor Francesco Redi, ¿ya? Y entonces él con esto define, dice, no existe la generación espontánea. La carne no es capaz de formar vida por sí misma, sino han sido las moscas las que han depositado los huevecillos y esos huevecillos han eclosionado en esas larvas, luego esas larvas en esas moscas. Pero no es que la carne por sí misma, dice, no es la carne. ¿Ya? Así que no existe la generación espontánea ¿sí? No existe la generación espontánea de las moscas. Y lo que sea, ¿sí? No existe, ¿ya? Siguiente, hablamos de Anton van Leeuwenhoek. ¿Quién es este señor? Anton van Leeuwenhoek es un holandés, comerciante de telas, ¿ya? Y él cada vez que le llegaban sus telas, los observaba, ¿ya? Y para hacer un mejor estudio, un mejor avistamiento de sus telas, utilizaba el monóculo, ¿ya? Con el monóculo él observaba sus telas, pero él no quedaba satisfecho, decía, ¿cómo no existe otro aparato más desarrollado para mirar mis telas? Decía, hasta que un día se entera de la invención del microscopio. En Estados Unidos, ya por primera vez se inventaba el microscopio, un tal Zacarías Janssen inventaba el microscopio, pues, ya, un tal Zacarías Janssen. Y pues era un microscopio que podía hacer un zoom de 30 veces, solo de 30 veces. Entonces él decide crear también su propio microscopio. Dice, yo también puedo hacerlo. Y empieza a construir un microscopio que él mismo talló cada una de las partes. Los lentes, bien él mismo los construyó, ¿sí? Y sale su microscopio. Su microscopio de Anton van Leeuwenhoek podía hacer un zoom de 300 veces, ¿ya? Un zoom de 300 veces. Y lo primero que hizo fue mirar pues sus telas. Agarra, se acerca, mira sus telas y queda muy contento. Dice, sí, 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 sí. Mis telas están muy bien elaboradas, no me están engañando, estoy feliz, estoy contento con mis telas. ¿Ya? Feliz queda Anton van Leeuwenhoek. Feliz, 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 feliz. ¿Ya? Pero luego le entra la curiosidad y dice, ¿qué más puedo ver? Y agarra, justo un día antes había llovido, ¿ya? Y coloca un poco de agua de lluvia. Va a colocar un poco de agua de lluvia en el microscopio. Y empieza a observar el microscopio, ¿sí? Y va observando que en el agua de lluvia habían microorganismos. ¿Qué microorganismos había? ¿Ya? ¿Qué microorganismos? Habían bacterias y protozoarios. ¿Ya? Habían bacterias y protozoarios dentro de esa gota de lluvia. Y él se queda muy sorprendido porque era la primera vez que observaba esos microorganismos. Y es que él era el primer personaje, la primera persona en el planeta en mirar microorganismos. El primero ojo nunca antes se había observado, nunca, nunca antes. Quedó muy sorprendido de ver a las bacterias y protozoarios. Pero él no sabía que eran bacterias y protozoarios, por eso decide bautizarlas con el nombre de animáculos, ya con el nombre de los animáculos. Así es como las va a llamar, ¿sí? Anton van Leeuwenhoek. Luego, seguía de curioso Anton van Leeuwenhoek, dijo, ahora, ¿qué más puedo observar? ¿Qué más puedo ver? Decía Anton van Leeuwenhoek. Y dice, y si observo, a ver, semen.
agarró esa sustancia viscosa salida de su cuerpo, lo puso también en su microscopio. Lo puso en el microscopio y se puso a observar los espermatozoides. Observó los espermatozoides. Y estos espermatozoides los había observado durante toda una semana. Y llega a la conclusión, define que esos espermatozoides son las células que se introducen. No le dice células, dice simplemente organismos. Son los organismos que se introducen en la mujer, ¿ya? Y que permitirán la formación de vida, ¿ya? Los espermatozoides. Pero él no contento con mirar sus espermatozoides, decide observar los espermatozoides de otros animales, como por ejemplo, ¿cuáles, profe? El perro, el gato y el conejito. Ya decide observar a esos espermatozoides más de esos animalitos. Bien, entonces, así como mira microorganismos tanto malignos, pero no le bastó eso, sino también un día le salió sangre y puso la sangre en su microscopio. Y por primera vez también observaban a los glóbulos rojos. En ese entonces se había desatado una plaga. ¿De qué, profe? De pulgas y piojos. Esta plaga de pulgas y piojos era pues contagiado principalmente por las mujeres, ya, principalmente por las mujeres. Ellas son las que propagaban las pulgas, los piojos, ¿sí? En ese entonces. Ahí está, Anton van Leeuwenhoek. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de Anton van Leeuwenhoek con las teorías sobre el origen de la vida? ¿Qué tiene que ver? Y es que él apoya bastante, ¿sí? Dice, él dice, sí existe la generación espontánea, ya sí existe la generación espontánea, pero existe una generación espontánea de los microorganismos. Por ejemplo, en esa gota de lluvia, dice él, no había nada, pero pasan los días y aparecen las bacterias y aparecen los protozoarios. Sí, eso es lo que dice Anton van Leeuwenhoek. Siguiente. El experimento de John Needham y Lázaro Spallanzani. ¿Ya? John Needham y Lázaro Spallanzani. ¿Qué sucede con estos dos señores? Uno de ellos apoyaba la generación espontánea y el otro estaba totalmente en contra de la generación espontánea. Totalmente en contra. ¿Ya? John Needham, y acá está, John Needham estaba a favor y él decide ya demostrar de que sí existía la generación espontánea con este recipiente, con estos frascos. En estos frascos él introdujo el caldo de cordero. A ver, un minutito. Sí, pero papel, por acá. No. Ya, entonces John Needham decide colocar ese caldo de cordero y es que él apoyaba la generación espontánea y decía, yo voy a demostrar de que sí existe la generación espontánea. Coloca, ¿sí? El caldo de cordero en ese frasco, pero previamente hizo hervir el caldo en otro frasco, en otro recipiente, lo hizo hervir. Lo hizo hervir para que, para que mueran todos los microorganismos, ¿ya? Para que mueran todos los microorganismos. Y él agarra, ¿sí? Él agarra y lo coloca en el otro recipientito. Lo coloca en el recipiente, mira, lo coloca en el recipiente y lo deja durante varios días. Pasan varios días y el frasco se había fermentado. Entonces él dice, sí existe la generación espontánea. Yo he dejado ese frasco, ¿sí? Ese frasco con el caldo, que no tenía nada de bacterias porque los hice hervir, los maté, y mira ahora, se ha vuelto a fermentar, se ha fermentado ese caldo, ¿sí? Se ha fermentado.
todo, entonces, porque sí existe la generación espontánea, ¿ya? Y ahí viene el señor Lázaro Spallanzani y le dice, no, 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 espérate, espérate, espérate. Bien, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Él agarra también, utiliza un recipiente. En ese recipiente le echa caldo de cordero, ¿sí? Pero hubo un detalle, que este frasco lo tapó herméticamente, mire, lo tapó herméticamente. Y así lo dejó durante varios días. Regresó y el frasco no se había fermentado, estaba libre de fermentación. Y, este profe, y él decía, no existe, la generación espontánea, no hay generación espontánea. Ahora, si yo lo dejo abierto, recién, ¿bien? Entonces, él demuestra que no existía esa generación espontánea. Esos son los experimentos de John Newton y Lázaro Spallanzani, o Juan John Newton y Lázaro Spallanzani. Siguiente, la teoría de la biogénesis. Teoría de la biogénesis. ¿En qué consiste esta teoría? Este señor, Luis Pasteur, ya quiere demostrar igual que no existía la generación espontánea, pero a él sí le van a creer, a él sí le creen. Y realiza un experimento, ya colocando en tres frascos, en dos frasquitos, disculpen, también sustancias orgánicas. Estos recipientes se llamaron los recipientes de cuello de cisne, ya eran los recipientes de cuello de cisne. Colocó las dos sustancias orgánicas acá, mira acá también, las coloca y las hizo hervir, las va a hacer hervir, ya las hizo hervir acá, también acá las hizo hervir. Y el detalle fue que el frasco número 2 le rompe el piquito, ya, le rompe el piquito. Pasaron 2 semanas también, ya, eh, pasado un cierto tiempo, 2 semanas, y fueron a ver qué había pasado con estos frascos. Ah, me olvidé decirte algo. Estos frascos lo hicieron hervir, lo hizo hervir previamente para matar a los microorganismos que haya, que estén en el caldo o que tenga el recipiente. Los hizo hervir por eso. Bien. Entonces, una vez que los hizo hervir, lo dejó durante 2 semanas. 2 semanas. Ya, 2 semanas, 2 semanas. Por lo cual, el frasco número 2, el de acá, el que tenía el pico roto, se estaba fermentando, tenía full fermentaciones. Y dice, ya, Luis Pasteur dice, se está fermentando, ¿no? Luego mira el frasco número 1, y el frasco número 1 en toda esta parte no tenía ninguna fermentación, nada de fermentado, ¿sí? No hay ninguna fermentación. Pero luego se acerca y observa, un ratito, a ver, a ver, a ver, un momentito, a ver, ya. Él observa que en el piquito de este recipiente, en el piquito de este recipiente, habían full manchas verduzcas, azuladas, pero acá adentro nada, no había pasado nada. Entonces él dice, ya sé, sí. La vida se encuentra en el ambiente, y como este frasco estuvo abierto, los microorganismos pudieron ingresar. Mientras este otro frasco tuvo el pico, tipo curviado, los microorganismos no pudieron ingresar. ¿Ya? Bien, ahí está. La teoría de la biogénesis, o también llamada hipótesis de Redl. ¿Ya? La hipótesis de Redl. Ahí está Luis Pasteur, padre de la microbiología. Y dice, la vida no aparece de la nada. Si un ser vivo se forma, es porque otro ser vivo lo ha formado. Esa es su última definición de Luis Pasteur. La última definición. Tiene una definición en latín, que es el omne vivum ex vivo. Omne vivum ex vivo.
Muy bien, siguiente. Ahora hablamos de la teoría del origen extraterrestre. Ya, teoría del origen extraterrestre. Primera teoría, la teoría de la panspermia, también conocida como la radiopanspermia. ¿Ya? ¿En qué consiste esta teoría? Indica que la vida llegó a partir del espacio, ¿ya? Dicen que existe un planeta muy, muy lejano, y que ese planeta tiene volcanes, y no solo tiene volcanes, sino también tiene bacterias. Y un día ese planeta empezaron a erupcionar sus volcanes. Y sus volcanes erupcionaban tan fuerte que liberaban energía hacia el universo, ¿ya? Y pues que esas bacterias lograron salir por medio de las erupciones. Las erupciones hicieron que las bacterias sean liberadas hacia el ambiente, hacia el universo. Y una vez ya estando las bacterias en el universo, dice que se dirigieron a nuestro planeta. Ojo, una vez estando en el universo, se dirigieron a nuestro planeta. Y como nuestro planeta tenía todas las condiciones adecuadas, pues nuestro planeta pudo albergar esa vida, se reprodujeron las bacterias y así se pobló toda la vida en nuestro planeta, ¿ya? Y así se formó. Pero tuvo sus detractores esta radiopanspermia. Primero, te dijeron, oye, ¿dónde está este planeta que supuestamente de donde salen esas bacterias? Y los autores, que son Richard y von Helmont, ¿ya? Ahí está, Arrhenius y Svante, dijeron, ese planeta se encuentra muy, muy lejano, está muy distante a nuestro sistema solar. Entonces, eh, le dijeron, ¿cómo pudieron cruzar esas bacterias a través del universo? Y ellos respondían, Augusto y Arrhenius respondían, que las bacterias presentan una energía y gracias a esa energía es que podían atravesar el universo. Esa energía era una energía estelar, ¿sí? Una energía estelar. Esa es la teoría de la radiopanspermia, radiaciones. Eh, Ahí está. Ahora, otra de las refutaciones en contra de esta teoría, otra de las refutaciones es que le dijeron, ya, esas bacterias que han atravesado el universo, es muy difícil que hayan podido atravesarla, ni por radiación estelar. ¿Por qué? Porque esas bacterias han estado fuera de nuestro sistema solar, muy, muy, muy lejanas. ¿Sí? Y cuando llegaron a nuestro sistema solar, se toparon pues con lo que es el límite del Sol. Y al estar en el límite del Sol, pues todos los organismos se encuentran totalmente congelados. ¿Ah? Muy bien, esa es entonces la teoría de la panspermia. Luego tenemos a la teoría cosmozoica o la litopanspermia. El término lito, ¿qué significa? Significa piedras, ¿ya? Y la vida llegó a nuestro planeta en meteoritos. Eso es lo que te dice la teoría cosmozoica. Mira, ahí está. La vida ha llegado a nuestro planeta en meteoritos, ¿sí? En meteoritos. Propuesta por Richter, ¿sí? Y von Helmont. ¿Qué dice esta teoría? Dice que existe un meteorito que llegó a nuestro planeta y dentro de ese meteorito habían full bacterias y esporas fosilizadas. Y ese meteorito cae en nuestro planeta y como nuestro planeta tenía las condiciones adecuadas, pues nuestro planeta pudo ya albergar la vida de estas bacterias. Y estas bacterias empezaron a reproducirse hasta que poblaron todo nuestro planeta. Y tuvo sus detractores también esta teoría. Por ejemplo, ¿qué le dijeron? Uno, ¿de dónde viene ese meteorito?
¿ya? ¿Desde dónde está viniendo el meteorito? Y ellos no sabían qué decir. Así que esa teoría ya se iba cayendo, ¿sí? Dijeron, sustentaron un poco, dijeron que ese planeta de donde venía el meteorito, ¿sí? O ese sistema de donde venía el meteorito era un sistema muy distante. Pero en realidad no ocurre eso, porque los meteoritos no abandonan un sistema y a otro sistema y a otro sistema. Bien. Otro detalle en cuanto a esto fue que el meteorito, cuando choca con nuestro planeta, mm, eh, todo cuerpo que choca con la atmósfera se enciende. Por lo tanto, este meteorito ya llegó no prendido, ojo, no estaba prendido, pero al chocarse con la atmósfera se incendió. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está. Esa es la teoría cosmosórica. Bien. La vida entonces llegó en fragmentos de meteorito. ¿Ya? Y por último, la panspermia dirigida. ¿En qué consiste la panspermia dirigida? La panspermia dirigida habla de seres extraterrestres muy desarrollados que llegaron a nuestro planeta y trajeron la vida. ¿Ya? Esa es la panspermia dirigida. Bien, nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Nos quedamos en esa partecita. Ya la siguiente clase continuamos. Muy bien, nos vemos, cuídense, que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Chao, profe. chao, Margaret. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, hijo, chao.